Hola, muy buenas tardes, querido alumno de tercer año de la carrera de medicina de la Universidad de Tarapacá. Usted ya me conocen, creo que le hice clase en primer año. Soy el doctor Pablo Castillo Bravo, soy traumatólogo de la ciudad de Arica. Me dedico a la traumatología y ortopedia. Ahora más dedicado a la parte de cirugía de cadera. Bueno, ahora no puedo estar con usted en Arica porque estoy en Barcelona, España. Estoy haciendo un fellow de cirugía de cadera. Así que cuando sean internos, espero que entren a hacer cirugías conmigo y que puedan aprender o que yo les pueda aportar con un granito de arena en su formación. Ya, vamos a partir con la primera clase de semiología musculoesquelética. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Segundo, vamos a ver. Aquí encontré el ítem, perdón. Ya está. Vale, compartir. Ya, excelente. Por lo menos aquí ya estamos orientados, ya. Bueno, como les venía diciendo, hoy vamos a ver el tema de semiología musculoesquelética. Vamos a partir con la charla. Bueno, como índice, vamos a hablar un poco de las generalidades y luego vamos a ir por parte, como la exploración física del hombro, exploración física codo y muñeca y mano, exploración física de la marcha. Súper importante eso. Y examen físico pediátrico en el área traumatológica, que es lo que me dedico yo. Bueno, siempre tienen que saber por qué es importante saber semiología en ortopedia y traumatología. Siempre les muestro como estas, estas imágenes al partir una charla para que me pongan un poco de atención, pero eh, seguramente se van a haber encontrado con esta escena. Ustedes van a ser médico, cirujano en poco tiempo más y bueno, y les va a tocar enfrentar algunos traumas. Entonces, y lo otro que tienen que saber, que como importancia la traumatología, bueno, le llaman la quinta especialidad grande después de cirugía, ginecología, medicina interna y pediatría, la quinta grande. ¿Por qué? Porque casi el 60% de las consultas en un servicio urgente son del área traumatológica. O sea, tienen que saber sí o sí, o tener muy buenas nociones, saber pedir exámenes adecuados, examinar físicamente al paciente, una buena historia en el área de la traumatología y ortopedia y también, como me pidió la doctora Larrazán, en el área de la reumatología. Eh, Como han estado aprendiendo durante sus clases, siempre la anamnesis tiene que ser completa, el examen físico nos da mucha información, ya con eso tenemos ya un diagnóstico sindromático, pero para llegar a un diagnóstico más etiológico, es importante tener exámenes complementarios. La estructura básica en semiología, bueno, la anamnesis, hay que preguntar los datos personales, antecedentes, digamos, anamnesis remota, anamnesis próxima, cuál es el motivo de consulta real, qué enfermedad de base tiene, entre otros. Bueno, el examen físico, ya desde que el paciente ingresa a la sala, bueno, ya lo ven en la inspección, qué actitud tiene, ya ven la marcha, ya se hacen una idea solamente por enfrentarse al paciente. Luego de eso, es importante siempre hacer un examen físico general y luego ir al examen físico más particular según los antecedentes rescatados en la anamnesis. Eh, y luego de eso ya van a tener ustedes un orden mental, un cuadro sindromático y van a poder pedir sus exámenes de imágenes o exámenes de laboratorio, entre otros, si son pertinentes.
Bueno, luego acá en un diagnóstico tenemos que ofrecer algún tipo de tratamiento y ya con eso se le puede dar una epicrisis cuando el paciente, uno le da una alta hospitalaria, como a modo de ejemplo. Entonces, importante recordar que el síndrome es un conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí y que obedece a diferentes etiologías. Entonces tenemos nuestro diagnóstico sindromático, que es lo que ustedes tienen que dominar en tercer año. ¿Vale? Eso es súper importante. La semología es la base de la medicina. Luego, a través de los estudios, ya sea de laboratorio, analítica, imagenología o histopatología, vamos a llegar a un diagnóstico etiológico, o sea, a la enfermedad propiamente tal. En traumatología vamos a ver distintos síndromes, como el síndrome de hombro doloroso, síndrome de dolor lumbar, y le puse aquí como ejemplo el síndrome compartimental, ya dado por su importancia como urgencia traumatológica. Aquí le puse un caso de un síndrome compartimental, un paciente que tuvo un accidente de alta energía con, digamos, le cayó una gran cantidad, di- bueno, tuvo un accidente, una caída, 3 metros de altura y llega con esta lesión, este aumento de volumen, donde se puede apreciar en la radiografía API lateral, ahí a nivel de la rodilla, se puede apreciar una gran fractura de los platillos tibiales, con una conminución importante. Entonces este paciente, uno dice, bueno, no tiene no es una fractura expuesta, pero ojo que esto produce un gran hematoma y puede llevar a un síndrome compartimental. Y como ejemplo, el síndrome compartimental, yo siempre hablo de esto, de que tiene algunas, las clínicas que son las 6P, en este caso, para tener un orden mental. La parestesia, el dolor, pain, presión, eh, la palidez, que ya más tardío, parálisis tardío y ausencia de pulso, ¿vale? Eh, pero en general tienen que saber que, por ejemplo, que uno de los síndromes compartimentales más frecuentes son a nivel de la pierna, digamos, a nivel de los huesos largos, unas fracturas de pierna, y el paciente, bueno, un signo patognomónico o muy evidente, un síndrome compartimental, que tengan dolor a la movilidad pasiva. Ustedes le hacen una movilidad a nivel del pie, una dorsiflexión pasiva, y el paciente siente un dolor muy exagerado, en este caso a nivel de la pierna. Eso es un signo muy característico de un síndrome compartimental. El estudio de imágenes fundamental. Siempre en traumatología, cuando pidan radiografía, en dos planos, mínimo dos planos. AP lateral, ahí le puse un ejemplo de una fractura de radio distal. El escáner también me da mucha información, pero ojo, el escáner, nosotros los traumatólogos en general lo ocupamos para hacer reconstrucción ósea, para que podamos entender mejor la fractura, sobre todo a veces si yo quiero hacer una planificación preoperatoria o tengo dudas de algunos fragmentos óseos, yo tengo que planificar o tomar un escáner y así hacerme un orden mental, cómo yo voy a solucionar una fractura en el quirófano o en el pabellón. La resonancia nuclear magnética, fundamental, por ejemplo, en patología de hombro, de rodilla, columna lumbar, cadera, entre otros, y que tiene la visión ideal de lo que son las partes blandas. En este caso, por ejemplo, aquí puse un ejemplo, una resonancia nuclear magnética, donde el paciente presenta una rotura del ligamento cruzado anterior. Ahí a nivel del tercio medio, ahí hay una lesión del cruzado anterior. Eh, por ejemplo, la radiografía y el escáner nos ayuda mucho óseo, resonancia nuclear magnética, más partes blandas, e igual que la ecografía. La ecografía nos ayuda mucho en partes blandas, generalmente, por ejemplo, a nivel tendíneo superficial, a nivel del manguito rotador en el hombro, pero ya pacientes más corpulentos, si quiero llegar a articulaciones más profundas, estructuras más profundas, la resonancia nuclear magnética es clave. Al otro que la ecografía es operador dependiente, no se olviden de eso.
Siempre en dos planos, radiografía, como les dije, ¿vale? Y acá, bueno, les puse una fractura de antebrazo, radiocúbido tercio proximal, pero ojo que ideal que se vean las dos articulaciones adyacentes, en este caso muñeca y codo. ¿Ah? Es una radiografía, en este caso, mal tomada. Ojalá ver muñeca y codo. Buscar las dos articulaciones adyacentes a donde ocurre el hueso comprometido. Ya entrando de lleno al examen físico, tenemos la evaluación clínica de hombro, por ejemplo, lo que ustedes van a llamar un síndrome de hombro doloroso, ¿vale? Entonces, siempre en la inspección, principio básico, descubrir ambos hombros y inspeccionar, hacer un examen comparativo y un examen neurovascular completo, claves. Y en la evaluación general, siempre la inspección, ver si hay asimetrías de hombro, atrofias musculares, cicatrices previas por alguna cirugía y cómo está el estado de la piel. Si tiene grande hematoma, como dije, eh, siempre el compromiso de la piel. ¿Por qué? Porque a veces si hay alguna fractura y presenta eh, múltiples lesiones de piel o la piel está en malas condiciones, yo al hacer una incisión en ese paciente, es muy probable que el riesgo de infección o de compromiso cutáneo sea muy extenso. O sea, ahí más vale, si hay compromiso cutáneo, esperar 10 días a que pase el cuadro inflamatorio importante, y una vez que la piel esté en mejores condiciones, uno puede hacer una cirugía diferida, siendo si no es expuesta o no compromete, digamos, o no tiene riesgo vital. Uno puede diferir si la piel, por ejemplo, está en malas condiciones. Más adelante van a conocer, hay una clasificación para aquello que es la clasificación de Cherne, para ver el estado de la piel o de las partes blandas. En cuanto a siguiendo con la evaluación general, en la palpación, superficie ósea, ver la eminencia ósea, una fractura a nivel del tercio medio de clavícula, ustedes van a palpar, puede haber crépito óseo, lo pueden sentir ahí, o también pueden sentir el famoso signo de la tecla en la disyunción acromioclavicular, o también pueden palpar, por ejemplo, una luxación anterior de hombro, el signo de la charretera, que hay un vacío a nivel del deltoide, porque la cabeza del húmero perdió su posición natural. Buscar también la inserción del manguito rotador, corredera bicipital, tuberosidad, troquíter, troquín, articulación acromoclavicular, como les dije, contracturas musculares a nivel del trapecio, que son súper frecuentes, y el famoso crépito subacromial también, que generalmente dan las bursitis subacromiales como característica. ¿Ah? Siempre ver los rangos articulares, clave, ¿ah? Porque ahí ven, por ejemplo, en un paciente que puede tener un hombro doloroso, con un hombro congelado o capsulitis adhesiva, se pierde la movilidad activa por dolor obvio, pero la pasiva también. Eso significa cuando ustedes le hacen el rango de movimiento. Cuando ustedes hacen el rango de movimiento y ven que hay una limitación, están frente a un hombro congelado, por ejemplo, en un síndrome de hombro doloroso. No se olviden de eso, que es súper frecuente. De lleno la fractura de clavícula, como les dije. Miren este paciente, por eso en la inspección, comparativo, ven una clavícula absolutamente sana en el lado derecho, y ven el lado izquierdo que ya perdió su asimetría, o sea, perdón, que ya perdió su forma natural, y ven una asimetría, ¿vale? Y presencia de deformidad, tiene una movilidad normal, hay un acortamiento, digamos, de la longitud a nivel de la clavícula, pueden tener crépito óseo, y siempre evaluar el estado vascular y el estado nervioso, clave. ¿Ah? Aquí, como ya les dije, aquí está una foto de un paciente que tuvo una luxación glenumeral o una luxación anterior de hombro, porque se luxa hacia adelante el húmero proximal en relación a la glena. Es lo más clásico, ¿ah? Sobre el 94% de las luxaciones de hombro son luxaciones glenumerales anteriores. Las posteriores son las menos, para que sepan. Y el famoso signo característico, signo de la charretera, que se llama, que es lo que ustedes ven ahí, o también se llama signo del hachazo, como que tuviera un hachazo acá con un hacha
digamos, le aplana y le quita toda aspecto voluminoso que da el deltoide, se pierde. Este es el famoso hombro en charretera, que es pregunta en el examen médico nacional. ¿No? Ahora creo que es yo di el examen médico nacional. Bueno, aquí también el famoso signo de la tecla, que ustedes ven que la clavícula está luxada, entonces apoyan ahí y tienen un verdadero juego. Siempre palpen ahí la clavícula distal, ¿ah? Y existe también, si tienen un poco de duda, por ejemplo, en una disyunción, una luxación acromoclavicular de grados menores, a veces hagan el signo que crucen el brazo, se llama cross arm test. Pueden cruzar el brazo y se genera un dolor exquisito a nivel de la clavícula distal en la zona acromioclavicular. Bueno, hay algunas pruebas especiales, por ejemplo, para ver el pellizcamiento, como el test de NIR, el test de Job, para ver pellizcamiento, para ver el bíceps por la palpación, hay algunos test de inestabilidad anterior o posterior o de tracción, y también obviamente se puede hacer un examen clínico físico para ver si el paciente está con dolor a nivel del manguito rotador, el famoso síndrome del manguito rotador, que es una patología frecuente en medicina. Aquí tienen el pinzamiento a nivel del manguito rotador o pinzamiento subacromial, que el paciente, signo de NIR, signo de Hawkins, ¿vale? Y va a tener dolor. En general se asocian a lesiones del manguito rotador, lo clásico, por un pellizcamiento subacromial, por una eminencia ósea del techo del hombro, que es el acromion, y genera dolor por este pinzamiento. A veces hay lesiones también a nivel del supraespinoso, que sirve para la abducción de los primeros grados del manguito rotador. Hoy, la otra vez le pregunté a un compañero suyo, pandémicos totales, ¿ah? Les pregunté el manguito rotador y no lo conocía mucho. No puede ser eso. Tienen que saber desde ya el manguito rotador, los cuatro músculos y sus tendones, tienen que conocerlos porque por la frecuencia, porque siempre se van a topar con esto, ¿ah? Vale. Y hay lo otro, si quiero estudiarlo, la ecografía, operador dependiente, pero a veces basta. Y si hay duda, un paciente muy musculoso, un paciente joven o quiere tener más información, resonancia nuclear magnética, clave en el estudio etiológico. Vale, entonces ahí tenemos el famoso, para ver el manguito rotador, el signo de Job, que se llama, que ve si hay con contrarresistencia, si hay lesión ahí del supraespinoso, y la prueba de la rotación externa para ver si el infraespinoso o el redondo menor están con síntomas. También existe este signo de Gerber o Litoff test, o también el signo de Napoleón, que ve, digamos, cómo está el músculo subescapular. El test de Jergason, que es para ver si está molestando el tendón del bíceps, y el speed test, que busca algo similar. También existe el signo del gancho, que es meter el dedo acá, digamos, y enganchar el tendón del bíceps distal, ¿vale? También está el Popeye, cuando se lesiona digamos, la porción larga del bíceps y cae todo el bíceps y quedan como musculoso como Popeye, es el signo Popeye, o el Popeye invertido, cuando asciende, cuando se rompe el tendón del bíceps distal. Después tenemos algunas pruebas especiales como el Cross Arm Test, que ya se los dije, y que es clínica de lesiones a nivel de acromioclaviculares. Y tenemos cuando tenemos roturas masivas, le pedimos al paciente, le damos los brazos y que vayan bajando lento, 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 y generalmente en los últimos 30 grados cae el brazo violento, eso es el blown arm, que es el patognomónico de roturas masivas. O yo le levanto ahí a 90 grados de abducción y le suelto y cae como saco de plomo el brazo. ¿Ah? Bueno, en cuanto a la exploración física, codo, muñeca y mano, clave, ahí siempre la historia clínica es relevante, pero la inspección, palpación de las articulaciones es muy relevante, y ahí les puse una foto del famoso síndrome de Follmann, ya es una secuela total de un síndrome compartimental a nivel del antebrazo.
¿Se acuerdan que le hablé del síndrome compartimental al nivel de la pierna? Bueno, aquí hay un caso de una secuela que se llama síndrome de Follmann, cuando el síndrome compartimental ocurre en el antebrazo. Lo van a seguir viendo durante su carrera. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un paciente caído en moto con una fractura a nivel del húmero, tercio medio distal del húmero, fractura espiroidea larga, por ahí acuérdense que posición anatómica, por la parte posterior discurre el nervio radial y se anterioriza entre el tercio medio y distal del húmero después para inervar, digamos, a nivel del antebrazo, toda la musculatura extensora de mano y muñeca. Es el famoso nervio radial, y acuérdense que también inerva el tríceps braquial. Entonces, puede ocurrir esta fractura tercio medio, distal, que se llama fractura de Ostei-Lewis, súper específica, no tienen por qué acordarse de eso. Pero sí se tienen que acordar, como tiene una fractura de húmero diafisiaria, se puede lesionar el nervio radial y ocurre esta mano caída que se llama mano en gota. Eso no se olvida, porque se los pregunto todos los años. Bueno, seguro han visto eso, ¿ah? Esto también una luxación posterior de codo, frecuente en los futbolistas cuando se caen y todo. ¿Vale? Esa es una imagen clásica de una luxación posterior de codo. Siempre un traumatólogo avesado, un médico avesado con experiencia ya con la palpación, el mecanismo, él se da cuenta si es luxación pura o no, pero ideal, frente a una luxación, tener una radiografía previa, ojalá, porque, sobre todo si no hay experiencia, ¿por qué? Porque ustedes pueden provocar lesiones neurovasculares, a veces si hay fractura asociada. Entonces, yo tomo una radiografía, me aseguro que sea una luxación pura en general y luego procedo a la reducción. Pero si yo lo hago o un colega mío tiene experiencia, nos vamos a dar cuenta. Entonces ahí, más avisadamente, podemos intentar una reducción sin radiografía, pero no lo hagan ustedes como médicos generales porque se pueden ganar una demanda si el paciente después evoluciona con algún daño neurovascular o hace un síndrome de Follmann o tiene fractura asociada, se pueden hacer mala fama. Así que radiografía en este nivel, AP y lateral de codo, siempre en dos planos. A veces si tienen alguna duda pueden tomar radiografía oblicua. No me gusta nada. AP y lateral clásica. Vamos por eso. Luego tenemos lesiones de los nervios periféricos. Aquí tenemos esta mano del predicador, que es cuando ocurre una lesión del nervio mediano. ¿Ya? Bueno, van a estudiar ahí, pero el nervio mediano, la parte motora, inerva el flexor largo del pulgar, el flexor profundo del índice y el dedo medio. Entonces, la postura natural de la mano es contener un poquito de flexión, pero al perder la inervación, quedan estos dedos sin la función del flexor profundo. ¿Vale? Entonces quedan como esta mano en esta posición, que es la famosa mano del predicador, lesión nervio mediano. Y luego tenemos esta mano en garra, que finalmente es una evolución de una patología crónica del nervio cubital. Y acuérdense que el nervio cubital tiene como característica, inerva la musculatura intrínseca de la mano, entonces se pierde la musculatura de los lumbricales y de los interóseos y también inerva el 80% de la fibra del músculo aductor del pulgar. Entonces, cuando tenga lesión del nervio cubital, van a tener atrofia, digamos, a nivel de la eminencia tenar por el dorso de este músculo aductor del pulgar. Es el que se pierde eso, o también pueden tener pérdida de la sensibilidad del meñique y la mitad cubital del anular. ¿Vale? Nervio cubital. Entonces, dominar los tres nervios más importantes de la extremidad superior: radial, mediano y cubital. Ya les dije, ya les soplea. Eso es lo clásico. También le llaman el signo el ok. Si no puede hacer un ok ahí, hágame así, que está todo bien, ok, y usted le trata de hacer que aguante. El paciente va a ser así si tiene el cubital, perdón, el nervio mediano afectado y no va a tener la fuerza. O sea, la pinza no va a poder hacer la flexión de la interfalángica distal. Ya les dije, ya esta lesión del nervio cubital, mano en garra, secuela total. ¿Qué pasó? La musculatura intrínseca de la mano, interóseos lumbricales,
absolutamente perdida y atrofia a nivel del aductor del pulgar. Lesión del nervio radial, mano en gota. Bueno, ahora nos pasamos a la famosa fractura de Coles o fractura del radio distal. Existen estos epónimos para fracturas de radio, ¿ah? Fractura de Smith, fractura de Coles, fractura de Barton, palmar, volar, dorsal, fractura de Hutchinson, fractura del chofer. Bueno, miles de epónimos, pero tienen que aprender a ser de repente, ser descriptivo. Ustedes como médicos generales o trabajando en urgencia van a llamar al traumatólogo. Doctor, tengo un paciente con una deformidad en dorso tenedor a nivel de la muñeca, es lo más clásico, ¿ah? Desplazamiento a nivel dorsal o posterior. Y bueno, esa es la famosa fractura de Coles cuando se desplaza en ese sentido. Y en la radiografía en dos planos, no se olviden, AP y lateral. ¿Vale? Y lo otro clásico, esto sí que tienen que saberlo, ¿ah? El síndrome de túnel del carpo. ¿Por qué? Porque por múltiples causas, pero generalmente tiene que ver con un cambio de tema a veces hormonal. Por ejemplo, la gente que tiene hipotiroidismo tiene con mucha frecuencia síndrome de túnel carpiano. ¿Y qué ocurre? Que se ensanchan un poquito las partes blandas y pierden espacio en el nervio mediano a nivel del túnel del carpo y estos pacientes se quejan de pérdida de fuerza, de dolor nocturno y pierden la sensibilidad del pulgar, índice, dedo medio y la mitad radial del dedo anular, ¿vale? Y tienen estos signos característicos, el famoso funnel, dejarlo 15 segundos ahí, si empieza a sentir hormigueo en los dedos, eh, ese es funnel positivo. Tinel le dan pequeños golpes a nivel del túnel carpiano, a nivel de la muñeca, se empieza a sentir hormigueo en el territorio de sensitivo del túnel del carpo, Tinel positivo. Y a mí me gusta el de Durkheim, ¿por qué? Porque hablo amenamente con mi paciente, lo tengo de frente y le tomo su muñeca, le comprimo el túnel del carpo por unos segundos y le explico, obviamente, po. Y si empieza a sentir esos síntomas de hormigueo, parestesia, bueno, Durkheim positivo. Me encanta el Durkheim porque es más específico, ¿ah? De repente, el prueba de FAN en una sacia el paciente puede tener patología manguito rotador, está incómodo, o darle duro de golpes también, él tiene, bueno, pero son los que siempre pasan en escuela de medicina. FAN, tienen que conocerlo y el test de Durkheim, que ya se lo expliqué. Síndrome de túnel carpiano, también le soplea. Bueno, este es el famoso test de Filkenstein, que es el atrapamiento de los tendones extensores a nivel del primer compartimento extensor, típico en las puérperas, ¿ah? Después del embarazo ocurre un cambio, una tormenta hormonal importante con la lactancia y se producen algunos engrosamientos de las partes blandas y pueden ocurrir, y es súper frecuente la enfermedad de Kerbein ahí, otenovaginosis de Kerbein, es clásico. Entonces existe ese famoso signo de Filkestein positivo que le piden al paciente que meta el pulgar ahí dentro de la mano, la palma de la mano, o que lo cierre y usted hacen este movimiento, dale cubitalización de la muñeca y van a poder ver que el paciente siente un dolor muy importante a nivel de dorso radial, a nivel del primer compartimento extensor. Y lo otro que cuando es medio crónico, usted van a palpar una dureza y un aumento de volumen. Esa es la enfermedad de Kerbein. Es quirúrgica, ¿eh? Yo prefiero operar. Muy raro que sea un Kerbein leve. Algunas puérperas con pocos síntomas, ya al dejar la lactancia puede ceder la molestia. Raro. En general, esos pacientes habitualmente terminan operados. Bueno, se puede encontrar con estas retracciones de la aponeurosis palmar en la enfermedad de Dupuytren y en general afecta al dedo meñique y anular y se produce esta fibrosis a nivel de la aponeurosis palmar. Antiguamente le llamaban la enfermedad de los reyes porque le daba aquí en Europa, le daba a la realeza, era enfermedad frecuente. Entonces mis pacientes cuando me van a ver la consulta, yo le digo, ¿usted tiene la enfermedad de los reyes?
por último lo hago sentir bien un rato, porque de que tienen esta enfermedad de Dupuytren, que puede ser bastante compleja, porque si hay mucha retracción, produce limitaciones funcionales y hay que operar. Hay que hacer estas vasectomías parciales y generar una liberación de, digamos, de todas las partes blandas a nivel de la mano. Saber eso, ¿ah? Lo otro que esta fibromatosis de la poneurosis palmar también puede afectar a nivel plantar. ¿Dale? Y también puede ser a nivel del pene. Ahí tenemos la enfermedad de Peyronie's cuando a nivel de pene y a nivel plantar, enfermedad de Lederhost. Luego tenemos el famoso dedo en gatillo, que es cuando se le traga un dedo, clac, y el paciente es un verdadero dedo en gatillo resorte. También existe el dedo en gatillo congénito en pediatría, que nacen con esta retracción, clac, y se dan cuenta los papis como al año de vida en los niños, existe este dedo en gatillo del pulgar congénito clásico, ¿ah? Pero en el adulto ocurre también por estos cambios hormonales o a veces evolucionan con tendinitis y se genera este verdadero nódulo en el tendón y se atrapa el tendón habitualmente en la polea anular 1, polea 1. También pueden llegar a la cirugía son cirugías ambulatorias. Cuidado, cuidado con lesionar los nervios interdigitales. Lesiones de los flexores, un poco parecido, ¿se acuerdan la lesión neurológica que le dije? Bueno, cuando se cortan los flexores, pueden ser por heridas punzantes, cortes netos, o puede ser, a veces, el otro día me tocó atender a una paciente que el perro, con la correa del perro le tiró, ¡pa! Y se cortó los tendones flexores. Bueno, así que da la clínica de que el paciente no puede flectar si hay lesión del flexor profundo, la interfalángica distal no lo puede hacer. Si hay lesión del tendón superficial, la flexión de la interfalángica proximal no la puede hacer. Cuando ocurre lesión de los extensores a nivel distal, se cae el dedo y se conoce como mallet finger o dedo en martillo. Y si tiene arrancamiento de una chapa ósea a nivel de la F2 por dorsal, se llama mallet fracture. Son lesiones muy clásicas y en general el mecanismo lesional son golpes axiales. ¡Pac! Le pasa mucho a los basquetbolistas. Ustedes saben que el doctor Erkins es basquetbolista, lo van a conocer ahí en el curso después de trauma el próximo año y en el hospital. Y él tuvo un mallet finger hace poco, ¿ah? Y usó una férula digital en esquí por 8 semanas y se rehusó a operarse. En general, a los mallet finger se puede manejar de forma médica, clásico, pero de repente en algunas ciudades que tenemos no tanto seguimiento como en el sistema público, a veces se pierde un poco el seguimiento, puede ser hasta más predecible poner un Kirchner axial para permitir la cicatrización digamos, del aparato extensor a nivel de la interfalángica distal. Cambiamos de tema, vamos a hablar un poquito de la marcha normal, que tienen que saber que tenemos tenemos el ciclo de la marcha con la fase de apoyo y la fase de balance. Entonces, existe el contacto del talón, luego plantar y luego con el antepié el despegue viene y luego repetimos eso. Entonces tenemos una fase de apoyo y de balanceo y si tiene alguna afección a nivel del pie, yo tengo que fijarme en eso, tengo que ver cómo marcha, mirarlo de forma que el paciente, yo me pongo detrás del paciente o le digo al paciente que venga a mí y voy viendo los distintos etapas de este ciclo de la marcha. Pero para que recuerden, fase de apoyo 60%, fase de balanceo 40% del tiempo del ciclo de la marcha. Y tenemos los distintos trastornos de la marcha. Esta marcha en este patch con pie caído, que es clásico de lesiones del nervio ciático, esta marcha hemipléjica o en guadaña, que se llama, que es cuando ocurre una hemiplegia, un accidente neurovascular, el AVE. Tenemos estas marchas tipo parkinsonano,
tipo de parkinsoniana, que son estos pasos cortitos, y tenemos también marcha práxica o esa psicógena cuando no tienen ningún sentido, el paciente, hay simuladores, hacen algunas marchas psicógenas, o no necesariamente tienen que ser simuladores y a veces pueden tener un trastorno psiquiátrico de base. Luego tenemos el examen físico pediátrico en traumatología. Voy a hablar de algunas patologías frecuentes, ¿ah? O de repente por su importancia clínica, no sé si tan frecuente, pero por importancia clínica, como la displasia congénita de cadera, enfermedad de epifisiolisis durante el desarrollo de la cadera. Y también vamos a hablar un poquito de las fracturas supracondiliares de CO frecuentes en niños y también un poco de lo que es el pivot. eh, Entre otros. Bueno, en cuanto a la displasia congénita de cadera, la anamnesis clave, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay algunos factores de riesgo, como cuál, antecedentes familiares de primer grado que tengan displasia congénita de cadera, sexo femenino, presentación podálica, otras malformaciones asociadas, por ejemplo, la displasia congénita de cadera se asocia también a algunos pacientes que pueden tener pivot, que una paciente primigesta, embarazos gemelares o parto de pretérmino, oligohidroamnios también. Y tenemos el diagnóstico clínico a través del examen físico, frecuentemente es negativo, requiere de un examinador entrenado, requiere en niños relajados y difícil en niños grandes. Pero lo más clásico, bueno, yo voy a mostrarle ahí, que es la pérdida de la abducción de la cadera durante los primeros meses. Eso es lo más clásico, porque vamos a hablar un poco del signo de Ortonal y Barlow, entre otros, pero eso es muy fino, tampoco es tan específico, ¿ah? O de repente la simetría de pliegue, no tiene mucha importancia clínica. Pero lo bueno de formarse en la UTA es que el doctor Héctor Castillo y quien les habla, le enseñamos mucho a leer en la radiografía en la displasia congénita de cadera y tiene una importancia eh, en cuanto, ¿por qué? Porque es parte del GES y las patologías GES tienen que dominarla. Entonces, la atención primaria, ustedes tienen que hacer una buena detección de pacientes con displasia, ¿vale? Ya le hablé. Durante los primeros 3 meses, el paciente puede presentar una limitación de la abducción. Lo otro que nosotros en el GES tenemos, y en Chile tenemos un screening o tamizaje de la displasia congénita de cadera. A todo niño de 3 meses se le hace sí o sí una radiografía de cadera. Al 100%, no necesariamente que tenga antecedentes familiares, como le dije, o que yo pueda sospechar. A esos pacientes tengo que hacerle una ecografía antes de los 3 meses si yo tengo una sospecha importante, porque después de los 3 meses la radiografía es mandatoria y uno hace el diagnóstico. Y la ecografía después de los 3 meses pierde validez, ¿ya? Y antes de los 3 meses, en paciente que sospechamos, una sospecha grande, tiene una gran validez a través del método de Graph. Bueno, tenemos el signo de Ortonali Barlow, que es lo que yo le explicaba, que en el fondo tiene que poner un dedito, yo ocupo en mi dedo medio, toco a nivel del trocánter mayor del fémur proximal y trato de reducir la cadera y luego de luxarla. Entonces, cuando yo reduzco la cadera, se llama un clic de entrada, es el signo de Ortolani. Y el signo de Barlow es un clic de salida. Clic, haces, y usted es muy fino, ¿eh? La verdad que acuérdese, limitación de la abducción, lo más clásico. Este famoso signo de Galeazzi, que es como que si una cadera está muy luxada, yo flecto la rodilla, flecto cadera, apoyo y veo esta diferencia, o la simetría de pliegue, muy inespecífico. Entonces quédense con la limitación de la abducción y Ortonali Barlow si le llegamos a preguntar a algún otro. Un poco lo que es la enfermedad de Perte, que tienen que saber que ocurre generalmente, ocurre entre los 4 y los 10 años. ¿Ah? Eh, si tiene más de 10 años es rarísimo. Y la enfermedad de Perte, ¿qué es lo que es? Es una necrosis aséptica, idiopática, parcial o total de la apífisis femoral en niños. Entonces luego puede provocar
una artrosis temprana de cadera o puede provocar algunas disfunciones a nivel de la marcha en niños adolescentes. Pero la enfermedad de Lenz-Karp-Perthes tiene mejor pronóstico cuando ocurre a temprana edad. Si ocurre después de los 6 años, el pronóstico empeora. Entonces, para hacer el estudio de la enfermedad de Perthes, siempre radiografía, la radiografía de pelvis AP y la proyección de Lowenstein, ¿vale? ¿Y a quienes les da? Más hombres que mujeres, entre los 3 y los 12 años, ahí puso un rango un poquito más extenso, pero características del menor, niño obeso, baja estatura, maduración esquelética retrasada, inquieto y antecedentes familiares. Eh, ¿Y cómo se presenta? Con dolor, claudicación, que significa cojera, y restricción de la movilidad de la cadera. Bueno, eso es a grandes rasgos, ¿ah? Ustedes se tienen que guiar por el rango etario. Niños entre 3 y 12 años, sí, generalmente ocurre entre los 4 y los 8 años. En eso tienen que sospechar un PERTE. Siempre pedir radiografía, como les dije. ¿Qué otra cosa? Ya cuando tenemos un niño un poco mayor, que un niño preadolescente, dolor de cadera, ahí pensar en epifisiolisis. Lo otro, siempre cuando tengan un niño con dolor de cadera, tienen que ir a lo grave. ¿Qué es lo grave? Puede ser una artritis séptica. Eso es grave. Y lo otro que uno siempre tiene que ir a descartar una artritis séptica si tiene una cadera dolorosa en un niño, porque pueden dejar secuelas graves, funcionales, y puede comprometer, digamos, si es que no se trata, incluso pueden evolucionar a un shock séptico. ¿Vale? Así que siempre cuando tengan una cadera dolorosa o tenga fiebre el paciente y con una evolución rápida con dolor, hacer un estudio de artritis séptica, pedir analítica y a veces incluso es necesario hacer una punción para el estudio de líquidos, ¿vale? O una ecografía también nos puede ayudar. Vamos a hablar un poquito de la epifisiolisis. La epifisiolisis significa cuando ocurre un desplazamiento anterior superior de la metáfisis femoral proximal en relación a la epífisis a través de las capas celulares hipertróficas. ¿Vale? Entonces, imita una fractura, pero el paciente no tiene antecedentes de trauma. ¿Vale? Y como dije, en preadolescente, adolescente puede ocurrir. Clínica, dolor, claudicación, que es la cojera, paciente obeso con acortamiento de la extremidad y con rotación externa. O sea, imita una fractura de cadera. Esa es la verdad, pero no hay antecedentes de caídas violentas ni nada por el estilo. Pero puede ser un diagnóstico diferencial de una fractura de cadera. Y esto sí que es relevante porque si es que no se trata a tiempo puede provocar un síndrome de Fallman, puede comprometer la función de un niño, dejarlo con secuelas. Bueno, mi hija, una de mis hijas, yo la operé de esto, una fractura terrible. De hecho, creo que esa foto es de ella. Por lo menos la radiografía P, pero la del brazo, digamos, la radiografía ahí con el gran hematoma no es de ella. ¿Y qué puede ocurrir? Que a veces cuando ocurren grandes desplazamientos pueden quedar con secuela que es el famoso cúbito varo o codo varo. ¿Vale? Porque tienen que saber que el codo, la posición anatómica, siempre tiene entre 5 a 7 grados de, digamos, de valgo el codo. Pero cuando vean un codo que se va hacia adentro, eso puede ser una secuela de una fractura supracondiliar de codo. Bueno, un poco del pie bot, ¿qué es lo que es? Es una combinación de deformidad a nivel del pie, que es un pie equino, varo, aducto y cabo. Bueno, aquí tenemos un maestro que es el doctor Ponseti, que inventó estos tratamientos modelantes de los pies, que se van cambiando el yeso con objetivo, uno por semana, generalmente dura entre 5 o 6 cambios de yeso, y va corrigiendo estas deformidades en edades tempranas. Y luego se pueden dejar alguna órtesis de 1 a 2 años para que duerman los niños, para que no se reproduzca la deformidad del pie equino, varo, aducto y varo, que es el pie bot. Entonces, el tratamiento yeso modelante hoy en día es el gold estándar, pero antiguamente pasaban por múltiples cirugías. El doctor Ponseti combina el tratamiento con yeso modelante y ocasionalmente también hacía tenotomía del Aquiles.
Bueno, muchísimas gracias. Es la primera clase. Aquí estoy con mi hermano Raúl en el pabellón operando una fractura de pierna, que gracias a Dios no evolucionó con un síndrome compartimental. Bueno, Bruno, gracias por la gestión, por ser ahí, digamos, el delegado de curso y cualquier duda me escriben al mail o a través de Bruno. Y si es que necesitan conversar conmigo o salir de duda o profundizar más en el tema, nos juntamos unos 30, 40 minutos la próxima semana. Adiós. Bueno, voy a hacer la parte 2 ahora. Espero que no sea tan extensa. Vamos a ver.